Franco Colapinto y Pierre Gasly. Las claves inesperadas del despertar de Alpine en la F1 2025 en la temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzó con varias incógnitas. Alpine llegó bajo una gran presión interna, múltiples reestructuraciones y un clima de tensión que se percibía desde las primeras pruebas de pretemporada. Pero contra todo pronóstico, en el Gran Premio de Australia llegaron los primeros puntos, y no fue producto del azar, fue el resultado de una combinación inesperada. La experiencia silenciosa de Pierre Gasly y la firme aparición de un joven argentino que venía empujando desde las sombras, Franco Colapinto. Lo que parecía un simple trabajo de piloto reserva, terminó convirtiéndose en un factor determinante. Flavio Briatore, figura clave en esta nueva etapa de Alpine, fue claro. Colapinto cumplió con su trabajo. Y ese comentario, tan directo como contundente, abrió la puerta para analizar en profundidad cómo la participación de Colapinto desde el simulador y su retroalimentación técnica se volvieron piezas fundamentales para destrabar un inicio de campeonato que amenazaba con convertirse en una pesadilla. Un contexto lleno de dudas. Alpine había cerrado 2024 con más preguntas que respuestas. Cambios en la dirección técnica, salida de ingenieros clave y una dupla de pilotos sometida a constante evaluación. El coche, lejos del ritmo de la zona media-alta, parecía condenado a transitar otro año más en la irrelevancia deportiva. Fue en ese momento cuando se tomó una decisión que pocos notaron en su verdadera dimensión: dar más espacio y responsabilidad al joven piloto argentino Franco Colapinto, quien había impresionado en sus sesiones de simulador y también en 1900 pruebas privadas. Colapinto no solo se subía al simulador para repetir vueltas, se convirtió en un elemento activo en el desarrollo de la puesta a punto, sugiriendo cambios en la configuración aerodinámica, analizando datos de telemetría y proponiendo ajustes en la estrategia de carrera que en más de una ocasión terminaron adoptándose durante los fines de semana de Gran Premio. El trabajo en la sombra, que empieza a dar frutos en Melbourne. Pierre Gasly. En Melbourne, Pierre Gasly comenzó el fin de semana con un monoplaza que se mostraba inestable en curvas de alta velocidad y con problemas de tracción en salidas lentas. El equipo técnico, apoyado en los datos que Colapinto había recopilado durante las simulaciones nocturnas previas, decidió modificar completamente el equilibrio del coche. Los resultados fueron inmediatos. En la clasificación, Gasly logró meter el coche en la Q3, algo que no había sido posible en las primeras fechas. En carrera, una estrategia conservadora pero precisa le permitió mantenerse entre los 10 primeros, defendiendo posición en 1900 las últimas vueltas frente a los McLaren y finalizando octavo, sumando así los primeros 4 puntos del año para Alpine. La influencia silenciosa de Colapinto. Muchos medios destacaron el rendimiento de Gasly, pero pocos repararon en cómo ese rendimiento se construyó también fuera de pista. Colapinto estuvo involucrado directamente en las simulaciones del circuito de Albert Park, trabajando desde la sede de Enston durante jornadas completas, probando distintas combinaciones de alerón delantero, balance de frenos y mapas de motor. Su interpretación de los datos ayudó a reducir el desgaste de neumáticos, uno de los mayores dolores de cabeza para el equipo en las primeras fechas. Flavio Briatore, quien volvió a tener un rol activo en las decisiones deportivas del equipo, no dudó en reconocer públicamente la importancia del trabajo del argentino. Franco no necesita hacer ruido para marcar la diferencia. Su análisis fue clave para entender cómo adaptar el coche a los nuevos compuestos de Pirelli. Cumplió con su trabajo y eso se reflejó en pista, declaró a medios italianos tras la carrera. Gasly, el ejecutor en pista. Mientras tanto, Pierre Gasly asumió el rol que mejor conoce, el de ejecutor. Aprovechó cada herramienta disponible,
supo gestionar los neumáticos con inteligencia y no cometió errores en un trazado donde los muros no perdonan. Su madurez fue evidente, especialmente al resistir los ataques de Lando Norris en las vueltas finales, cerrando espacios sin excederse, demostrando que puede ser un líder si el coche lo acompaña. Pero más allá de su actuación sólida, lo pinfinció. Más importante fue cómo supo interpretar los datos previos entregados por el equipo, y eso incluyó las recomendaciones técnicas de Colapinto. Durante las reuniones técnicas, Gasly se mostró receptivo, discutiendo ajustes propuestos por el piloto argentino y adaptando su estilo de manejo a una nueva configuración que implicaba menos apoyo trasero, pero mejor velocidad de paso por curva. Un paso más cerca del debut, la actuación de Colapinto en este contexto reavivó rumores sobre un posible debut en carrera en 2025. Aunque oficialmente es piloto de reserva, las voces dentro de Alpine ya lo colocan como una opción real, si alguno de los titulares no puede participar. Incluso hay quienes afirman que su aporte en simulador ya supera al que brindaba Jack Doohan la temporada anterior, generando un nuevo impulso en la consideración del equipo. Lo que diferencia a Colapinto de otros pilotos jóvenes es su enfoque metódico. No busca impresionar con declaraciones, sino con resultados tangibles. En cada sesión de trabajo con los ingenieros, deja registro detallado de cada ajuste, sugiere cambios con argumentos técnicos y está dispuesto a repetir simulaciones durante horas hasta encontrar un patrón fiable. Esa ética de trabajo, unida a su talento natural, lo está posicionando como una carta fuerte para Alpine a futuro. Futuro. La mirada de Briatore. Pragmatismo. Puro Flavio. Briatore no es conocido por regalar elogios. Cuando dice que alguien cumple con su trabajo, no es una frase menor. En su lógica, significa que ha superado las expectativas y ha contribuido, de forma concreta, a la mejora del equipo. Briatore ha apostado por devolver a Alpine a un lugar competitivo, y para eso necesita piezas que funcionen sin necesidad de protagonismo mediático. En Colapinto parece haber encontrado exactamente eso. Además, la presencia del argentino representa una proyección internacional que interesa a la estructura. El mercado sudamericano vuelve a tener presencia directa en la F1, algo que puede traducirse en nuevos socios comerciales y un crecimiento de marca en un territorio apasionado por el automovilismo. ¿Y ahora qué sigue para Alpine? Con los primeros puntos en el bolsillo, Alpine encara las próximas fechas con una nueva dosis de confianza. El trabajo de fondo empieza a dar señales de efectividad, pero el desafío será mantener la consistencia. Gasly deberá continuar siendo el pilar en pista, mientras Colapinto seguirá aportando desde su rol, esperando la oportunidad para demostrar en carrera lo que ya demuestra en cada simulador. El equilibrio interno parece más estable. La comunicación entre pilotos y técnicos mejoró, y la dirección deportiva comienza a encontrar un camino después de meses de turbulencias. En ese nuevo mapa, los nombres de Gasly y Colapinto aparecen en lugares destacados. Uno como ejecutor silencioso, el otro como visionario técnico. Dos piezas distintas, pero complementarias, en una maquinaria que apenas empieza a engranar. Una historia que recién comienza. El papel que jugó Franco Colapinto en los primeros puntos de Alpine no es solo un dato de color. Es una muestra de cómo los equipos de Fórmula 1 dependen de mucho más que lo que ocurre en la pista. En un deporte donde cada milésima cuenta, los aportes invisibles pueden marcar la diferencia. Y eso, en este caso, vino desde un rincón, de Buenos Aires hasta el corazón del paddock europeo, transformándose en resultados reales. El gran circo no perdona la improvisación. Y por eso, cuando alguien como Briatore se detiene a decir que un piloto cumplió con su trabajo, hay que leer entre líneas. Se trata de una validación que podría abrirle muchas puertas a Colapinto, quien ya demostró que está listo,
aunque aún no haya cruzado la línea de salida un domingo. La F1 2025 tiene muchos capítulos por escribirse, pero si Alpine logra capitalizar este impulso, no será por casualidad. Será porque entendieron que, para volver a ser relevantes, necesitan a todos remando en la misma dirección. Y Franco, Colapinto, con su talento y discreción, ya está empujando con fuerza desde adentro.